Hola, buenos días. Voy a compartir pantalla en modo presentación para que podáis verlo bien. De nuevo, agradeceros a todos la asistencia a esta webinar sobre la implantación del sistema de gestión de energía ISO 50001 y por qué es importante marcar la diferencia entre el cumplimiento de un requisito legal, ¿no? y sacar el beneficio y todos los aspectos positivos que podemos encontrar implantando un sistema de gestión de la energía. Bueno, como algunos ya nos conoceréis, trabajo en Gencero. Gencero es una empresa española, una empresa que está en Madrid, pero que tiene mucha presencia internacional. Trabajamos en prácticamente todos los continentes y nos encargamos de realizar desde planes de descarbonización, auditorías energéticas, implantación de ISO 50001, cálculo de huella de carbono. Somos muy especialistas en análisis de datos y monitorización de consumos energéticos y también realizamos planes de formación. Como veis, hemos trabajado en prácticamente todos los países europeos y en muchos países fuera de Europa como Asia o África. Estos son algunos de los clientes con los que hemos trabajado. Tenemos mucha presencia en el sector farmacéutico, en el sector alimentario, también mucho en edificios comerciales. También trabajamos con organismos internacionales como las Naciones Unidas, ISO o la Agencia de Defensa Europea con la que actualmente tenemos un proyecto en Bruselas. No me he presentado, soy Andrea López, soy Energy Management Lead en Gencero, me encargo de la implantación y gestión de proyectos de sistemas de gestión de la energía ISO 50001. También soy experta técnica de ISO 50001 con ENAC, con la Entidad Nacional de Acreditación en España. Soy formadora oficial de ISO 50001 con ISO. Actualmente estoy liderando un proyecto en África de formación a consultores y agencias de energía en varios países africanos. También soy vocal activa del comité TC 301 de la ISO 50000, que es el comité que redacta y actualiza las normas relacionadas con la ISO 50001, como la ISO 50100, la 50002 de auditorías energéticas, etcétera, etcétera, y participo activamente. También soy experta internacional con las Naciones Unidas, con UNIDO, realizando proyectos y liderando proyectos de sistemas de gestión de la energía. He trabajado en países como Rusia, Ucrania, Irán, Sudáfrica, Macedonia. Bueno, no me acuerdo de alguno más, pero seguro Cuba, seguro que me dejo alguno por ahí. Y he implantado sistemas de gestión de la energía ISO 50001 en más de 200 empresas en todo el mundo. Bueno, comenzamos un poco ya con el tema que nos une hoy aquí, ¿no? El tema de la webinar. Sobre todo comenzando o aterrizando con una de las diapositivas sobre el contexto actual que tenemos. La ISO 50001 lo que busca es implantar un sistema de gestión de la energía que ayude a mejorar el desempeño energético con el objetivo final de descarbonizar o de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o reducir los efectos del cambio climático. Actualmente, el 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero proceden de la generación de energía. Entonces, obviamente, quemar combustibles fósiles es la causa principal del calentamiento global. Para ello se firmaron acuerdos en los últimos años, como por ejemplo el Acuerdo de París en 2015, que lo que buscaba era limitar el calentamiento global a 1,5 grados sobre niveles preindustriales. Eso significa que como máximo deberíamos aumentar la temperatura del planeta 1,5 grados. Estamos lejos de conseguir eso, de hecho ya lo hemos pasado, por eso la urgencia de tomar acción inmediata. Para ello, el sistema de gestión de la energía nos va a ayudar a no solamente ahorrar kilovatios hora, que conlleva un ahorro económico, sino reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que nos ayudan a descarbonizar y nos ayudan a parar ese calentamiento global.
¿Cuál es el contexto legal que tenemos ahora mismo? Bueno, pues hubo una normativa relacionada con la implantación de sistemas de gestión de la energía y con la obligatoriedad de realizar también auditorías energéticas en la Unión Europea, pero ahora mismo hay una nueva directiva de eficiencia energética que dice que antes de octubre de 2027 todas aquellas organizaciones que consuman más de 85 terajulios al año tienen que implantar un sistema de gestión de la energía y tiene que estar certificado. Anteriormente no hablábamos de consumos energéticos, sino de organizaciones, tamaños de organizaciones, ¿no? Aquellas empresas que no fueran pymes tenían la obligación de implantar un sistema de gestión de la energía. ¿Qué ocurre? Que había pymes que son grandes consumidoras energéticas, ¿no? Entonces, digamos que no era em, correcto hacer esa desviación o hacer esa caracterización de empresas obligadas a realizar una auditoría energética o un sistema de gestión de la energía. Ahora simplemente es a través del consumo energético. Entonces, aquellas consumidoras de más de 85 terajulios al año tienen la obligación de realizar de implantar un sistema de gestión de la energía antes de octubre de 2027. Estamos ahora en junio de 2026. Estamos todavía a tiempo, aquellas organizaciones que están interesadas en cumplir con la obligación legal de implantar el sistema de gestión de la energía, pero hay que tomar acción inmediata. No podemos esperar a agosto de 2027 a empezar a buscar soluciones. Lo que voy a hacer ahora es explicaros un poco en qué consiste un sistema de gestión de la energía, pero intentando hacerlo de una manera que sea lo más amigable posible, sin estar hablando de requisitos y de obligaciones de la norma y de cláusulas, ¿no? Que para eso pues yo creo que cualquiera compra la norma y se la lee, sino voy a intentar aterrizarlo a un mundo real en cualquier organización y con un lenguaje un poco más de andar por casa. Para ello hemos dividido un sistema de gestión de la energía en diferentes plantas de una pirámide, ¿no? Empezando por la base de la pirámide, que sería lo que afianza todo el sistema de gestión de la energía, que es a través del análisis de datos, ¿no? El análisis de datos es fundamental para realizar o para identificar cuál es la situación de partida de la organización y empezar a gestionar y conocer dónde debemos poner foco dentro de los grandes consumidores. El siguiente pilar sería el de ingeniería, que os lo voy a contar un poco más detenidamente luego, en el que se puede hablar de operación y planificación, ¿no? En el que vamos a identificar oportunidades de ahorro, vamos a buscar oportunidades que nos ayuden a descarbonizar, ¿no? A conseguir ese objetivo que estamos buscando dentro del sistema de gestión de la energía. Todo esto a través de una gestión y un compromiso, que son los dos últimos pilares de la pirámide, en el que vamos a trabajar desde un punto de vista de la organización, ¿no? Lo que queremos es que el sistema de gestión de la energía se adapte a la organización, no que la organización se adapte al sistema de gestión. Para ello vamos a trabajar de una manera habitual, con nuestras herramientas habituales y nuestras tareas habituales, simplemente incluyendo la cultura energética dentro de las tareas diarias. Para ello es importante y necesario que haya un alto compromiso de la organización para estar preparados para el cambio, ¿no? Si lo que queremos es ahorrar energía, tenemos que hacer las cosas de manera diferente y tenemos que estar abiertos a nuevas oportunidades y a nuevas formas de trabajo. La ISO 50001 se divide en diferentes cláusulas, pero como he dicho antes, en vez de hablaros de la cláusula 4, 5, 6, planificación, apoyo o operación, lo que voy a hacer es hablarlas o relacionarlas con estas 4 áreas de la pirámide que os he comentado, que son más sencillas de entender. Comenzando con los datos, lo que queremos es que haya una reducción del consumo energético, ¿no? El objetivo de la ISO 50001 es mejorar el desempeño energético, reducir kilovatios hora. Para ello, lo que necesitamos es que haya oportunidades de ahorro que nos ayuden a mejorar este desempeño energético. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues obviamente a través de una inversión en eficiencia energética. Cuanto
cuanto más invirtamos en mejoras de eficiencia energética, más vamos a ahorrar, ¿no? Mejoras de eficiencia energética como puede ser pues mejorar el aislamiento, un cambio de ventanas, ¿no? Cualquier cosa que lleve una inversión económica, incluso el reemplazo de una bomba de calor más eficiente, siempre va a reducir el consumo energético. Podemos invertir en renovables. Lo que pasa es que renovables no nos van a ayudar a reducir el consumo energético, nos van a ayudar a reducir la huella de carbono o las emisiones de gases de efecto invernadero, que son beneficiosas, ¿no? Esas reducciones, pero en realidad el consumo energético va a ser el mismo. Por eso lo ponemos en gris, porque en realidad reducir o variar el consumo no va a ayudar. Podemos también trabajar en el área de operación relacionado con los parámetros críticos de operación o con el trabajo diario de una organización. Si reducimos las presiones, las temperaturas de trabajo, si reducimos los intercambios de aire, ¿no? Cualquier cosa relacionada con el consumo energético en el día a día de una organización también nos va a ayudar a reducir o a variar el consumo energético. El comportamiento humano, que al final es uno de los pilares más importantes y que menos importancia se le da, ¿no? Porque normalmente estamos más interesados en los datos o en la ingeniería que en el trabajo con las personas. Al final, un sistema de gestión de la energía se puede diferenciar de un sistema de calidad relacionado con la importancia que se le da al comportamiento humano, ¿no? A la formación, a la comunicación, que son aspectos que normalmente despreciamos en proyectos importantes o grandes relacionados con el consumo energético, pero es un pilar fundamental y es una llave de apertura al cambio para mejorar el desempeño energético. El pilar del análisis de los datos, ¿no? Identificar desviaciones que nos ayuden a mejorar el desempeño energético o a trabajar en esas desviaciones para reducir el consumo energético, ¿no? Ese análisis de datos es importante ya que en nuestra pirámide lo hemos posicionado abajo como la base fundamental con el comienzo de la implantación del sistema para a través de este análisis de datos, como he dicho antes, identificar desviaciones y poder estar siempre trabajando en la mejora del desempeño energético. Luego tenemos variables relevantes, que son aquellas variables que tienen o factores que tienen un impacto en el consumo energético que varían en el tiempo y que van a hacer que consumamos más o menos. Como variables relevantes, las más significativas son la temperatura externa, la producción, la ocupación de un edificio, ¿no? Estos son datos que nos van cambiando a diario o incluso cada hora y que tienen un impacto en el consumo energético. Yo no puedo comparar la temperatura externa que hay hoy en Madrid, que es donde estoy yo ahora mismo, ¿no? El 16 de junio de 2026 con la del 16 de junio de 2025, porque a lo mejor no estábamos en plena ola de calor como estamos ahora, ¿no? Las variables relevantes cambian y esto no significa que el hecho de que esté consumiendo más significa que esté siendo menos eficiente, ¿no? Las variables relevantes han cambiado, no me puedo comparar en igualdad de condiciones. Y esto es algo que la norma ISO 50001 pide, que normalicemos para compararnos en igualdad de condiciones. Y luego tenemos factores estáticos que son variables, pero que normalmente no cambian de manera rutinaria como cambian las variables relevantes, como por ejemplo la superficie de un edificio, ¿no? Que muchas veces usamos ese kilovatio hora por metro cuadrado, eso sería un factor estático que influye en el consumo, pero que no varía con el tiempo. Entonces, la ISO 50001 se centra en la parte de operación, comportamiento y análisis de datos, porque las variables relevantes y los factores estáticos no podemos controlarlos. Vamos a trabajar con ellos, pero no vamos a poder tener un impacto. Sin embargo, sí que podemos tener un impacto en la parte de operación, comportamiento y análisis de datos. La inversión en eficiencia energética la vamos a dejar ahora mismo de lado porque a pesar de ser un pilar también fundamental para reducir el consumo energético, la ISO 50001 se centra sobre todo en la mejora del control operacional, ¿no? Con los parámetros y con lo que tenemos actualmente vamos a intentar ahorrar energía sin tener que realizar una gran inversión. Para ello vamos a hablar de cómo se deben de analizar los datos de consumo energético. A día de hoy hay mucho desconocimiento y sobre todo mucha forma de trabajar de toda la vida, por decirlo de alguna manera, sobre cómo se mide el desempeño energético, ¿no?
estamos muy acostumbrados a ver kilovatios hora por tonelada o por unidad de producción. Esos consumos específicos que dan una información errónea sobre el desempeño energético. La ISO 50001 lo remarca muy claramente. Los consumos y el desempeño energético tiene que ser normalizado. Para normalizar tenemos que incluir variables relevantes que impactan en el consumo energético y para ello compararnos de manera igualitaria, en igualdad de condiciones, y hay que tener en cuenta pues, esas variables como la temperatura externa o la producción para ver qué impacto tienen y compararnos en igualdad de condiciones, como digo. Este ejemplo que os voy a poner lo usamos mucho en formación y es una forma de explicar cómo se pueden medir los datos de diferente manera y nos pueden dar resultados contrarios y erróneos en muchos casos. Se trata de una industria alimentaria, en este caso era una empresa que trabaja con las Naciones Unidas en uno de los proyectos que trabaja en Rusia, en la que eran 10 plantas de la industria cervecera. De esas 10 plantas que asistían a la formación, uno de los Energy Managers se puso en contacto con nosotros y nos dijo que, a pesar de ser un Energy Manager muy motivado y tener mucha intención de reducir el consumo energético en su planta, siempre salía el peor dentro del listado de comparación de las 10 plantas que existían en el país, ¿no? Entonces le pedimos los datos y le dijimos, a ver cómo estáis midiendo el desempeño energético. ¿Qué ocurre? Que si el consumo energético lo comparamos en valores absolutos, comparando en este caso el 2013 frente al 2012, lo que veíamos es que estaban reduciendo un 23% el consumo energético, ¿no? Salía un resultado positivo porque estaba ahorrando energía. Si lo que usaba era el ratio kilovatio hora por hectolitro, que es el ratio que se suele utilizar en la industria alimentaria, en la industria de bebidas, kilovatio hora por hectolitro o kilovatio hora por tonelada o por unidad de producto, lo que salía, que era además el ratio que estaban usando ellos para medir el desempeño energético, que estaba consumiendo un 3% más de lo esperado. Sin embargo, si ya empezamos a hacer esa normalización que pide la norma, incluyendo una única variable, que en este caso es la producción, lo que vemos es que no está consumiendo un 3% más, sino que está reduciendo un 3%, ¿no? Está mejorando su desempeño energético un 3%. Y si en vez de incluir una sola variable ya incluimos dos, en la industria cervecera, en este caso, si llegamos a sacar hasta 10 variables que tenían un impacto en el consumo energético, variables desde la producción, el clima, a pesar de estar todas ubicadas en Rusia, no es lo mismo estar ubicado en Siberia, que hace mucho más frío que en Moscú o en San Petersburgo, ¿no? Entonces, la temperatura externa tenía un impacto muy importante. Siempre tiene un impacto importante dentro de la industria alimentaria, pero en este caso de la industria cervecera también, ya que hay procesos de enfriamiento o de calentamiento del producto y hay un impacto en el consumo energético, ¿no? Además, no es lo mismo realizar o elaborar cerveza con alcohol que cerveza sin alcohol. La cerveza sin alcohol tiene una carga energética mayor, ya que hay que elaborar cerveza normal con alcohol y luego extraer ese alcohol, ¿no? Tiene un proceso adicional energético. Con lo cual hay muchas variables. No es lo mismo hacer una cerveza dentro de una lata de metálica que en una botella de vidrio o que en un barril, ¿no? Hay muchas variables que tienen impacto en el consumo energético y hay que meterlas dentro de ese análisis de normalización para poder comparar en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente con dos variables salía que estaba ahorrando un 10% menos. O sea, que estaba ahorrando un 10%, perdón, consumiendo un 10% menos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible que a este Energy Manager se le estaba dando una información totalmente errónea, ¿no?, sobre su desempeño energético, diciendo que estaba consumiendo un 3% más, cuando en realidad era el mejor de su empresa, de su organización, ya que estaba ahorrando un 10%? De aquí la importancia de medir siempre el desempeño energético, normalizando, teniendo en cuenta todas las variables que afectan al consumo energético y huyendo de estos ratios como kilovatio hora por hectolitro que la norma pide que no se use. ¿Por qué no se deben de usar? Siempre tenemos que usar indicadores normalizados, porque cualquier consumo energético, en este caso vamos a ver en el eje Y el consumo energético en kilovatios hora y en el eje X cualquier variable relevante, desde la temperatura externa, la producción, la que queramos. Lo que vemos es que la recta de consumo energético nunca sale del eje 0,0, ¿no? De, no sale del 0,0 porque siempre hay un consumo
base que cualquier organización, independientemente de que no haya variables relevantes, está consumiendo. De la misma manera que cuando nosotros salimos de casa y cerramos la puerta y nos vamos, a pesar de que no haya nadie dentro de casa, tenemos el frigorífico encendido, un montón de electrodomésticos en stand-by, ¿no? Hay un consumo energético base que cualquier organización tiene y que siempre va a ser superior a cero. De hecho, en algunos casos, en algunos sectores, como por ejemplo el sector farmacéutico, este consumo base es muy elevado siempre. Independientemente de que no estén produciendo, ese consumo base es muy alto, por diferentes razones. Entonces, cualquier consumo energético siempre va a salir a partir de un número del EGI. ¿Qué ocurre? Que si lo que usamos es el ratio kilovatio hora por tonelada, kilovatio hora por unidad de producción, estamos dividiendo por cero, ¿no? En el momento que no hay producción, el resultado es cero. Entonces, siempre va a salir la recta del eje 0, 0, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, uy, perdón, que lo que vamos a conseguir es que haya resultados contradictorios a la hora de medir el desempeño energético aquí. Si lo que usamos es el ratio, lo que nos vamos a encontrar es que va a haber puntos por encima del eje rojo que en realidad están por debajo del eje perdón, del eje verde, ¿no? Que significa que cuando estamos normalizando podemos estar ahorrando, sin embargo, si medimos a través del ratio estamos consumiendo más. Y al contrario, cualquier punto por encima del eje verde en este área de la derecha significa que estamos consumiendo más de lo esperado, sin embargo estaríamos por debajo de la línea roja, que significaría que estaríamos ahorrando, ¿no? O sea, nos da información contradictoria dependiendo de si usamos un modelo de regresión, que es lo que pide la norma, o si usamos un ratio. Por esto es importante conocer la diferencia entre normalización a través de regresión o usar un ratio que nos puede dar una información equivocada. Para ello siempre vamos a monitorizar y medir el desempeño energético a través de análisis que nos den información y que nos hagan reaccionar a tiempo, que es sobre todo lo importante, ¿no? De nada sirve tener un montón de medidores y de datos y de análisis si luego no soy capaz de gestionarlos, mirarlos y reaccionar ante estas desviaciones, ¿no? De nada me sirve empezar a recoger datos ahora de febrero, cuando lo que estábamos usando seguramente es calefacción, cuando ahora lo que tengo es refrigeración, ¿no? ¿De qué me sirve identificar una desviación de febrero? No, lo que quiero es identificar una desviación de la semana pasada, en junio, cuando ya estaba refrigerando. Si tengo una fuga, si tengo un escape, si tengo un parámetro desviado, cuanto antes lo encuentre, antes puedo reaccionar, ¿no? Y revertir ese consumo energético, que es lo que vemos en estos gráficos en los que comparamos las líneas naranjas contra las verdes, ¿no? Las verdes es lo esperado y la naranja es lo real. Y lo que podemos hacer es ver si hay una desviación, identificar, analizar, estudiar y reaccionar cuanto antes para cambiarla. Hemos visto el pilar de los datos, ¿no? Sin hablar de requisitos más allá de medir el desempeño energético siempre normalizando y teniendo en cuenta las variables relevantes. Eso es lo que quiero recalcar, ¿no? Pasamos al siguiente pilar, que es el pilar de la ingeniería, y lo voy a explicar a través de dos diapositivas con fotografías que saqué yo misma, que yo creo que reflejan muy bien lo que busca la ISO 50001. En la diapositiva, en la fotografía de la izquierda, vemos una foto del Metro de Madrid, de la estación de Callao. Hace ya varios años hubo un proyecto de eficiencia energética en el que con un panel informativo se mostraba la diferencia entre la instalación de tecnología LED en el andén 1 y la fluorescente antigua en el andén 2, ¿no? Se veía un ahorro de un 81%. Eh, yo creo que a cualquiera le parece un proyecto interesante y necesario, ¿no? Para el ahorro energético. Además, tenía la peculiaridad de que cuando el tren entraba en la estación, el andén 1 se iluminaba, subía un poco la potencia y se iluminaba un poco más el andén para que haya más seguridad para la entrada y salida de transeúntes. Cuando el tren se volvía a ir, descendía otra vez un poco la iluminación del andén, siguiendo con seguridad y para que todo el mundo pudiera ver con tranquilidad, ¿no? Es un proyecto interesante, con una buena inversión económica,
pero bueno, necesario, ¿no? Sin embargo, en la fotografía de la derecha, que es una estación de metro en la que yo vivía antes en Madrid, la típica estación nueva que se han realizado en los últimos años, que es un cubo de cristal en la superficie, ¿no? En la acera de la calle, pues lo veía todos los días y un día decidí coger una cámara de fotos, en vez de hacerla con el móvil, decidí coger una cámara de fotos con la intención de hacer esta diapositiva para formación, ¿no? En ese momento, cuando yo estaba sacando las fotografías, salió una persona de seguridad de la estación y me dijo que no podía hacer fotos, ¿no? Que estaba prohibidísimo, que por seguridad en el metro de Madrid no se pueden hacer fotos. Entonces ya paré y le dije, bueno, no te preocupes, que yo solamente estaba haciendo una fotografía a la luz porque me dedico a la eficiencia energética y quería hacer un ejemplo, ¿no? de cómo se puede ahorrar energía simplemente apagando la luz cuando hay luz suficiente natural a plena luz del día. Y, y me dijo, bueno, si es por eso, entra conmigo en la estación y te digo más oportunidades de ahorro que hay dentro de la estación, ¿no? Entonces entré con el hombre dentro de la estación y él mismo me empezó a señalar ejemplos de derroche energético que había dentro de la estación. Y a la vez, según me lo estaba contando, eh, me contaba también su descontento, porque esto era en plena crisis económica, su descontento de los salarios están congelados, pero sin embargo hay un montón de derroche económico a través de derroche de energía, ¿no? Y una persona probablemente sin conocimientos de eficiencia energética y de gestión de la energía me estaba dando oportunidades de ahorro, ¿no? Él mismo, simplemente trabajando ahí, había identificado oportunidades de ahorro. De nuevo, quiero recalcar la importancia del pilar humano, ¿no? Lo importante de la comunicación, la formación, el involucrar a las personas dentro del sistema de gestión, no despreciar las oportunidades de ahorro o las ideas que pueda tener cualquier persona. Y muchas veces el personal de seguridad o el personal de limpieza son personas que trabajan dentro de una organización cuando normalmente no hay nadie, ¿no? Entonces, muchas veces aquí no se trata de ir apagando luces, pero también, ¿no? Se trata de concienciar y de encontrar oportunidades de ahorro que pueden ser muchas veces eh, apagar una luz o apagar o reducir un set point dentro de una sala, pero sobre todo de escuchar todas las opiniones y todas las oportunidades que se puedan detectar dentro de una organización. Para ello vamos a intentar identificar primero los grandes consumidores, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto es un ejemplo de un diagrama Sankey en el que la electricidad, lo que vemos que el mayor consumidor energético se trata de la climatización, ¿no? Y dentro de la climatización, pues la zona de producción. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos centramos en oportunidades de ahorro que son muy pequeñas dentro de una organización, pero que a veces tienen un impacto visual muy grande, como puede ser la iluminación. En el caso del Metro de Madrid, seguramente la iluminación tenga un porcentaje muy pequeño dentro del consumo energético. El Metro de Madrid es el mayor consumidor de la Comunidad de Madrid de electricidad, para que os hagáis una idea, ¿no? Pero claro, la iluminación es muy pequeña dentro del consumo eléctrico del Metro de Madrid. Sin embargo, pues hay una inversión importante dentro del tema de la iluminación, sobre todo porque es una parte relacionada con concienciación, ¿no? Puede haber cambios en parámetros críticos de operación de los trenes, de las estaciones, pero no los vamos a ver, ¿no? Como usuarios del Metro de Madrid. Sin embargo, la iluminación sí que se ve. Y lo mismo pasa en grandes organizaciones con grandes consumidores energéticos. La iluminación a veces es muy pequeña, pero tiene un gran impacto visual para los trabajadores y para el equipo. Pero lo que queremos aquí es centrarnos en los grandes consumidores porque nos van a ayudar a través de una oportunidad de ahorro muy pequeña, van a tener un impacto muy grande dentro de la organización, ¿no? Para ello, pues vamos a analizar esos grandes consumidores a través de medidores o a través de eh, estimaciones. Hay veces que nos volvemos locos pensando que necesitamos un montón de medidores para poder trabajar y nada más allá de eso, ¿no? Ya iremos mejorando con el tiempo. De esto se trata también la mejora continua, pero vamos a identificar a través de una estimación cuáles son los grandes consumidores para ver si podemos encontrar oportunidades de ahorro que van a tener un gran impacto dentro del consumo total. Para ello vamos a identificar, como digo, oportunidades de ahorro que van a ir sobre todo muy relacionadas con
la mejora del control operacional. La ISO 50001 no habla de grandes inversiones, ¿no? Cuando hemos visto antes dentro de qué ayuda a variar el consumo energético, lo primero que he hablado era de inversiones en eficiencia energética. Obviamente, cualquier inversión en eficiencia energética nos va a ayudar a ahorrar energía, pero no es lo que debemos priorizar, ¿no? Para ello, volviendo un poco a la diapositiva del metro, no queremos tanto grandes inversiones de cambio de instalaciones o de cambio de luminarias, ¿no? Sino lo que queremos es apagar luces o hacer a través de una pequeña inversión de implantar o instalar un medidor de iluminación, ¿no? Pues que se apaguen y se enciendan solas y podamos mejorar ese desempeño energético. Para ello vamos a realizar un listado de oportunidades en los que vamos a ir priorizando las mismas en función del coste de implantación, el tiempo de vida de la oportunidad, los ahorros que consigamos, ¿no? La dificultad, los recursos personales que también tengamos para implantarlos, ¿no? Y a través de este listado de oportunidades, esta prioridad, iremos implantando medidas que nos ayuden a conseguir nuestro objetivo de ahorro. Para aquellos que no estéis muy familiarizados con la ISO 50001, la ISO no habla de un objetivo concreto. Cada organización se marca cuál es el objetivo de ahorro que va a intentar conseguir, ¿vale? Es verdad que este objetivo de ahorro debería estar muy relacionado y muy de la mano del objetivo de descarbonización de la organización. Ahora mismo casi todas las organizaciones tienen un objetivo de descarbonización de aquí a 2030, 2040, 2050, ¿no? Con una senda con diferentes hitos de descarbonización y deberíamos ir alineados, ¿no? De la mano la ISO 50001 con los planes de descarbonización para ir trabajando en común. Tenemos el mismo camino que recorrer, el mismo objetivo que alcanzar y todas estas oportunidades de ahorro de desempeño energético van a tener un impacto en la descarbonización, con lo cual deben de ir de la mano. Pasamos al siguiente, bueno, a los dos siguientes pilares dentro de la pirámide, ¿no? Ya hemos hablado de datos, ingeniería y vamos a hablar de gestión y liderazgo. Los voy a hablar juntas porque en realidad van muy de la mano. Cuando hablamos de gestión, hablamos de las tareas diarias que se realizan dentro de una organización, ¿no? Desde el punto de vista de comunicación, formación, identificación de riesgos, gestión de no conformidades. Eh, Al final, cualquier organización tiene una estructura organizativa, ¿no? A través de un organigrama en el que hay diferentes departamentos que trabajan en común, un departamento de compras, un departamento financiero, de recursos humanos. Lo que queremos es incluir la cultura energética dentro de cada uno de esos departamentos sin tener que cambiar la forma de trabajo, ¿no? No queremos que el sistema de gestión cambie la manera de trabajar, sino lo que queremos es incluir la parte energética dentro de esa cultura organizativa del día a día. Para ello tenemos que estar también abiertos al cambio, pero de la misma manera que con el paso de los años todas las organizaciones se han visto, digamos, más comprometidas, por ejemplo, con el tema de prevención de riesgos laborales, ¿no? Ahora llegas a una planta industrial y todo el mundo lleva sus gafas de seguridad, sus botas de seguridad, se pone los cascos de audición. eh, Nadie piensa cuando se está poniendo las gafas de seguridad que está cumpliendo con el requisito 6.2 de la ISO 45001, ¿no? Simplemente es algo que hacemos de manera normal y lo que queremos es que nos pongamos también esas gafas de reducción de consumo energético de la misma manera que cumplimos con los requisitos de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que haya ese cambio cultural y que una luz encendida o que un parámetro crítico de operación descompensado nos salte a la vista y queramos cambiarlo de una manera natural, sin estar pensando en la obligación, ¿no? Legal o en la obligación de un requisito de la ISO 50001. Para ello, necesitamos que esa gestión se meta en el día a día de la organización y no sea al revés, ¿no? Que no estemos pensando en cumplimos con la ISO 50001 porque pasado mañana tenemos la auditoría interna o dentro de 2 meses la auditoría de certificación, ¿no? Sino que poco a poco vayamos inculcando dentro de la cultura organizativa estos temas relacionados con la eficiencia energética y la gestión de la energía. Esto lleva tiempo y sobre todo hay que trabajar mucho el pilar de las personas. De nuevo vuelvo a hablar de este cambio cultural necesario
que tenemos que tener dentro de la organización para conseguir esta mejora del desempeño energético, ¿no? Meter en el día a día estas pequeñas píldoras relacionadas con la gestión energética que nos van a ayudar a mejorar el desempeño energético y a hacer ese pequeño cambio cultural necesario. Para acabar, voy a hacer un pequeño resumen sobre cómo creo o lo que mi experiencia, después de implantar muchos sistemas de gestión en muchas organizaciones, que creo que es fundamental para el éxito, ¿no? O cuáles son los errores habituales. Aquí me gustaría recalcar que todas las organizaciones que implantan un sistema de gestión de la energía siempre piensan que son diferentes, ¿no? No, es que nosotros cuando vas a implantar el sistema de gestión te dicen, es que nosotros tenemos una peculiaridad porque es que, yo qué sé, somos de la industria alimentaria y tenemos un montón de seguridad, o somos de la industria farmacéutica y tenemos unos requisitos GMP que cumplir, o estoy en unos altos hornos y es que esto es un gran consumidor energético y es diferente. A ver, todas las organizaciones son diferentes, pero al final la gestión de la energía siempre es la misma. Y dentro de este pilar de la pirámide o estos escalones de la pirámide que os he comentado, para mí el más importante, es verdad que la gestión de datos es necesaria, importante conocerla, analizarla bien. El pilar de la ingeniería es fundamental porque sin él no conseguimos ahorros energéticos, ¿no? Detectar estas oportunidades de ahorro. Pero para mí el pilar de la gestión y el liderazgo es el más difícil, porque es el que más se desprecia normalmente, el que menos importancia se le da, siempre nos centramos más en la parte de datos, en los medidores, nos volvemos locos comprando softwares y instalando medidores. La ingeniería nos encanta porque son proyectos interesantes, difíciles de entender, que siempre nos apasionan, pero el pilar de las personas es el más difícil, siempre. Lidiar con diferentes departamentos, con diferentes intereses, con diferentes prioridades, es lo más difícil. Entonces, como diferencia para implantar un sistema de gestión que nos va a ayudar a conseguir el éxito, para mí el sentido de urgencia es fundamental, ¿no? Siempre cuando hago una reunión con una organización, presento un sistema de gestión de la energía, comenzamos el proyecto, todo el mundo se siente como muy apasionado, ¿no? Uy, esto nos interesa mucho, tenemos que hacerlo, sí, sí, me parece súper interesante, pero luego la realidad es que en el día a día tenemos otras prioridades, ¿no? La energía es importante, pero no es urgente. Y lo que queremos es que sea urgente, que empecemos a buscar ese tiempo diario para trabajar en el sistema de gestión de la energía, que no sea porque tenemos mañana una auditoría interna o pasado mañana una auditoría de certificación, sino que cada día estemos trabajando en cada uno de los pilares de la pirámide, pues identificando desviaciones con los datos, buscando oportunidades de ahorro, gestionando de una manera holística la gestión de la energía con diferentes departamentos, ¿no? Entonces, ese sentido de urgencia es fundamental. Para ello, la alta dirección siempre debe liderar este proyecto asegurando que ese sentido de urgencia se transmita a toda la organización. De nada sirve que haya un equipo energético motivado si la alta dirección no respalda ese proyecto por detrás, ¿no? Es importante que este equipo energético, que además de estar motivado, siempre esté dando comunicación a la alta dirección sobre los resultados, sobre lo que se ha conseguido dentro del sistema de gestión y sobre lo que se puede conseguir, ¿no? Sobre todo cuando ahora estamos hablando tanto del tema de la descarbonización y que va tanto de la mano de la ISO 50001. Para ello también es fundamental que haya unos roles y responsabilidades claros, que dentro de la organización tengamos claro quién va a trabajar en cada tarea, cómo vamos a asegurarnos que haya una competencia técnica, ¿no? Pues en el tema de los datos, obviamente necesito que haya alguien que trabaje en los datos y que conozca qué es un análisis de regresión, que conozca el impacto de las variables relevantes, que sepa qué es la normalización. Dentro de la ingeniería, el departamento de mantenimiento va a tener un rol muy importante dentro del sistema de gestión y también tiene que tener una competencia técnica dentro de la eficiencia energética, ¿no? Entonces, digamos que hay un montón de variables que van a tener un impacto en el éxito del sistema de gestión, pero sobre todo lo que quiero recalcar es ese sentido de urgencia y sobre todo realizar un sistema de gestión adaptado a la organización y no que la organización se adapte al sistema de gestión. Porque en este caso lo que vamos a conseguir es un sistema de gestión lleno de procedimientos, de burocracias, de tareas diarias que no nos van a ayudar. Lo que queremos es ahorrar energía, crear procedimientos que nos ayuden a ahorrar en energía y ahorrar kilovatios hora
y que no sea una burocracia adicional, ¿no? Como he dicho antes, que ponerme los zapatos de seguridad sea mi forma de trabajar en eficiencia energética sin estar pensando en un requisito de la ISO 45001 que tengo que cumplir. Y bueno, ya por acabar, un poco, como he comentado antes, la importancia de estar alineados con un proyecto de descarbonización, ¿no? Mi compañero Raúl hizo otra webinar hace 15 días sobre descarbonización, sobre la ISO 50100 y está muy alineada con la ISO 50001. De hecho, la 50100 habla un poco de implantar un plan de descarbonización después de haber realizado o haber implantado un sistema de gestión de la energía, ¿no? Para ello, los objetivos deben de estar alineados, se deben de eh, calcular las emisiones y la progresión del consumo energético, ¿no? Y para ello es importante comenzar con un sistema de gestión de la energía, ¿no? Al final, la ISO 50100 de descarbonización habla sobre la reducción de gases de efecto invernadero relacionados con el consumo energético y qué mejor manera que implantar un sistema de gestión de la energía ISO 50001 para comenzar con esta senda de descarbonización. Y bueno, pues hasta aquí toda mi presentación. Espero que haya sido de vuestro interés y si tenéis alguna duda, pues estaré encantada de resolverla. Voy a ver si hay algún comentario por aquí. Vale, hay aquí una pregunta sobre la transposición de la directiva europea. En España de momento no tenemos información. Hemos hecho una pregunta al ministerio para ver cómo de cuánta prisa se están dando. La verdad es que no nos han dado ninguna información exacta. Seguimos a la espera. Ya lo hicimos tarde con la directiva anterior, con la directiva de implantación de sistemas de gestión de la energía para pymes y auditorías energéticas. Eh, Seguimos a la espera, no tenemos más información. Esperemos que sea pronto. Bueno, pues si no hay más preguntas, simplemente agradeceros la asistencia, ha sido un placer. Cualquier cosa, estoy disponible a través de LinkedIn o a través de correo electrónico y si no, pues os remito a que visitéis nuestra página web y veáis nuestros servicios allí. Muchas gracias. Un saludo.